que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, cada redimido por la sangre de Cristo, cada persona que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos a vosotros reconciliados con Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo hablé y salvé e hice oír. ¿Y quién estaba en la cruz del Calvario dando su vida por los seres humanos? Era el Señor Dios mismo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros en la iglesia hemos fallado mucho por no hablarle a los muertos sobre Cristo el Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:2. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, Romanos 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios dio la ley en el monte Sinaí a Moisés como ayuda para que el hombre se entendiera que es pecador, porque antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Gracias a Dios por la ley, porque nuestras conciencias nos inculpan que mentimos, engañamos, sentimos envidia, robamos, fornicamos, o de hecho o de mente, adulteramos, o de hecho o de mente, sentimos envidia, etcétera, etcétera. De manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la finalidad, el propósito, la intención con que Dios dio la ley al hombre era para que el hombre pudiese acudir a Cristo, entenderse que está muerto espiritualmente por haber pecado. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por el contrario, la dádiva, el regalo de Dios, por eso es gratis la salvación, sin obras. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, seres humanos, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Cristo Jesús en la cruz. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando se manifestó el amor de Dios, nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor. Gracias, bendito Señor, porque tú pusiste tu vida en la cruz para sustituirme a mí, vil pecador. Me sustituiste por completo en la cruz del Calvario. Tú pagaste por mí. El acta de los decretos que me era contraria fueron clavadas en la cruz y exhibidas públicamente cuando Cristo puso su vida en la cruz. Jesús, me salvaste tú de la muerte. En ti fueron cargados todos mis pecados, los que he cometido, los que estoy cometiendo y los que seguiré cometiendo. Porque he aquí que yo soy un pecador, perdonado y salvado por la obra más grande y espectacular hecha jamás en este mundo, que Dios vino a dar su vida en Cristo Jesús por mí en la cruz. Allí Él me salvó, me dio vida eterna. He sido sellado con el Espíritu Santo de la gracia. Me he convertido en una virgen prudente, con aceite en mi vasija para alimentar mi lámpara y alumbrar, arder, para predicar el Evangelio a las almas que están perdidas, que están muertas en delitos y pecados. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Me salvaste ahí, tomaste mi lugar y tú moriste por mí. Y tú al tercer día resucitaste para resucitarme a mí. Gracias, mi Señor, mi Salvador Jesús, por haberme dado la vida eterna. A mí, que soy un vil pecador, un perverso, así como un leproso, inmundo, 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 vengo a ti, Cristo Jesús. Soy un leproso espiritual. Con tu sangre bendita, límpiame de todos mis pecados. Hazme santo para vivir en el cielo contigo. Gracias por haberlo hecho, mi Señor, cuando moriste por mí en la cruz del Calvario. Al que nos amó y nos lavó de nuestra sangre, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Gracias, Señor Jesús. Tú has lavado todos mis pecados en tu sangre derramada en el madero hace 2000 años. Te doy gracias, mi Jesús, mi Salvador, mi Rey, mi Señor. Gracias, Señor, que viniste a salvar a los que estaban muertos, a los pecadores como yo, que seguimos cometiendo pecado. Gracias por la carta del apóstol Juan, cuando dice: hijitos, si alguno hubiere cometido pecados, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué abogado más lindo es el Señor Jesús? Que cuando peco, y por cierto me duele, tengo a un abogado que le dice al Padre: Padre, yo morí por Él, yo puse mi vida en la cruz por Él, yo derramé mi sangre por Él, yo lo salvé y soy acepto en el amado. Oh, qué hermoso evangelio, qué hermosa obra de salvación la que hizo Cristo Jesús, viniendo a salvar y dar vida a los que estaban muertos espirituales como yo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
Oh, mi Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué precioso! Y Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales anduve en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y era por naturaleza yo hijo de ira, lo mismo que los demás. Gracias, mi Señor y mi Salvador Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, por haberte desprendido de tu Hijo y haber sufrido en los cielos la muerte de tu Hijo. Porque Él fue sacrificado en mi lugar. Él pagó todo el precio de mis pecados, toda la deuda que yo debía de pagar. Porque los pecados, cada pecado es una deuda para con Dios. Alguien debía pagar esa deuda. La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió en la cruz. Él murió por mí. Bendito seas, Señor Jesús. Tú pagaste toda la deuda que yo debía. Tú pagaste por todos mis pecados. Bendito seas tú para siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Linda tarde de domingo para meditar en mi Salvador, meditar en la santa palabra de Dios y pedirle al Señor Jesús: ven, Señor Jesús, ven a buscar a tu iglesia para desde los cielos derramar tus juicios sobre esta tierra, llena de maldad y de violencia, de inmoralidad sexual y de vicios contra la naturaleza. Todas las caravanas de ilegales masivas para destruir a las naciones, promovidas por las ideologías de izquierda, anticristo, comunistas, marxistas, antidios, la identidad de género, la autonomía progresiva del niño, inmundicias, hechas leyes, como en los días de Noé. Fueron los días de Noé de perversión sexual, vicios contra naturaleza. Si hay algo que motive la ira de Dios, que la precipite, son los vicios contra naturaleza. Como en los días de Noé, cuando seres angélicos se metieron con los hombres, Génesis 6. Cuando en Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, hombres con hombres y mujeres con mujeres cometieron actos contra naturaleza. Y hoy en día se ha levantado la bandera LGBTI y las casas de gobiernos han pintado sus murallas con la inmunda bandera sodomita. Es por eso que el Señor Jesús dijo: como en los días de Noé, y como será como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la iglesia anhelamos tu venida, Cristo Jesús, para que nos saques de aquí, nos libres de la ira tuya venidera. Ven, Señor Jesús, tu iglesia fiel te espera. Todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, te esperamos, Señor Jesús. Ven pronto, bendito Salvador. Ven a sacar a tu iglesia, a tu cuerpo. Ven, ven, Señor Jesús.